Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Les saluda Luis Velázquez. Como siempre me acompaña Alberto Cuenca, hoy Día del Maestro. Así es, Luis, felicidades a todos los que sean maestros y maestras. Pues arrancamos este programa con mucha información que ocurrió la semana anterior en el tema de la Constitución de la Ciudad de México, que siempre es un asunto que nos ocupa. Pues bueno, la bancada del PRD en la Asamblea del Constituyente acudió a la Suprema Corte de Justicia a presentar un recurso llamado Amicus Curiae, amigos de la Corte, en donde pues externa sus razones por qué la Constitución de la Ciudad de México no se contrapone a la Constitución Federal. También en este tema de la Constitución, pues la Corte, la segunda sala de la Corte, resolvió que la Asamblea Constituyente y particularmente su presidente Alejandro Encinas son autoridad reconocida para defender la Constitución de la ciudad, pero solo en las 3 controversias constitucionales que existen de las total de 7 impugnaciones. Solo es válido la autoridad de la Asamblea Constituyente reconocida para atacar la controversia presentada por la Presidencia de la República, por el Senado de la República y por el Tribunal Superior de Justicia, nada más. Y pues bueno, ahí ya empiezan a surgir dudas de qué limitado va a ser la defensa de la Asamblea Constituyente. Por el otro lado, pues no pudimos transmitirlo en el programa anterior, pero se los habíamos quedado de ver. En este programa pues vamos a tratar una entrevista que le hicimos a Jorge Fernando Negrete, él es presidente de la AMEDI, que nos va a hablar sobre una contrarreforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones en materia de derechos de audiencia. Y también platicamos con vecinas de la delegación Iztapalapa que nos externan toda una serie de problemas que están enfrentando en esta demarcación, que de por sí ha sido pues añejamente afectada por la inseguridad y por la falta de servicios como agua. Pues ahora que toman, dicen estas vecinas, un sesgo político si no eres del partido en el gobierno. Ese es el programa que tenemos para ustedes en este lunes 15 de mayo. Así es, pues vámonos con la parte del litigio de la Constitución. Ya señalabas muy puntual que lo primero que se vivió la semana pasada que tuvo relevancia en este tema fue esta visita de los constituyentes del PRD para hacer su defensa a través de los amigos de la Corte, que ahora entendemos por qué, ¿no? Sí. Entendemos el por qué es lo que va ligado a lo que platicaremos con ustedes, es que es limitado el poder que tendrá la Asamblea Constituyente para hacer la defensa de la Constitución. Así es. Y pues se anticiparon para ya ir a hacer esta defensa, ¿no? Así es, lo dijeron entre líneas y casi sin querer decirlo. Primero, cuando acuden a la Corte, el primero que habla es Isidro Cisneros, pues quien hace una explicación de en qué consiste este recurso de Amicus Curiae. Vayamos con Isidro Cisneros, que hace una exposición bastante detallada de los argumentos que utilizan respecto a qué es lo que ellos están defendiendo y contra qué. Entrega de un Amicus Curiae, que es una herramienta que prevé el derecho internacional de los derechos humanos para defender todos los aspectos que tienen que ver con la progresividad de los derechos en la Ciudad de México. Es una herramienta para la protección y respeto de los derechos humanos y la hemos presentado hoy para ayudar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia con razonamientos, jurisprudencia, con opiniones incluso de orden jurídico y filosófico que respaldan las modificaciones que presentamos para hacer los derechos humanos en la Ciudad de México una cuestión real y exigible. El amigo del tribunal que se ha asignado hoy es de gran importancia en el debate jurisdiccional porque ayuda a elevar la calidad de la discusión, hace más transparente la resolución de los jueces e introduce nuevas reflexiones jurídicas y antecedentes jurisdiccionales. Por lo tanto, nosotros creemos que este documento que estamos entregando ayudará a desechar algunas de las controversias y acciones de inconstitucionalidad que rayan en la frivolidad, que incluso son incoherentes y que no están sustentadas bien, tanto en las impugnaciones que hace la Procuraduría General de la República, como la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Justicia local, así como los partidos Nueva Alianza y Morena. Entonces, muy amplia la postura y la explicación que da Isidro Cisneros. A mí en lo particular me
Me da gusto que sea Isidro Cisneros quien esté ahí al frente también de la defensa, porque es un hombre que vimos que llegó a la Asamblea Constituyente a asumir su verdadero papel de constituyente, a debatir temas no solo con la agenda del PRD, sino temas que eran relevantes para la ciudad, y creo que en esa tesitura estará esta argumentación en la Corte. Sí, además con toda una experiencia, ¿no? Como haber sido consejero presidente del Instituto Electoral, tiene demasiada experiencia en ese ramo, ¿no? Claro. Pero bueno, además de que Isidro Cisneros ya explica aquí cuáles son las controversias, cuáles son las acciones de inconstitucionalidad, pues bueno, Dolores Padierna, en su clásico estilo un tanto beligerante, pues le pide a la Suprema Corte que no, al momento de analizar las impugnaciones, pues no las lea, ella misma lo dice, con patrones del siglo XIX, ¿no? O sea, que lo lea como la realidad que se vive hoy en la capital del país, una capital de vanguardia, liberal y progresista, y que con ese ánimo, con ese espíritu, es que resuelva las impugnaciones. Vayamos con Dolores Padierna. Un breve resumen de lo que dice el amicus curia pudiera señalarlo en que no se dan argumentos de carácter jurídico, casi todos son argumentos de carácter político y reducen los derechos humanos en la ciudad. Esto es algo inaceptable porque la PGR considera que la Ciudad de México, esto que se decía, bueno, no tenemos facultades para varias cosas que explicaron mis compañeros, lo cual es inaceptable dado que la propia Corte de Justicia de la Nación ya estableció que son constitucionales los actos a nivel local en otros momentos. Poner o quitar derechos de los que se establecen en la Constitución Federal. Decir que solo podemos poner los que ya tiene la Constitución Federal significa que entonces tenemos que anular todas las constituciones locales, lo cual resulta verdaderamente absurdo, dicho del abogado de la nación. Por otro lado, cuestionan la democracia directa que pusimos en la Constitución de la Ciudad de México. Nosotros pusimos la democracia directa y la democracia participativa como dos modelos, todos para cerrar la brecha entre poder público y ciudadanía. Y no debería de existir ningún impedimento para que prospere la voluntad ciudadana aquí en la ciudad, ya sea por la vía directa, con las reglas que se pusieron en la Constitución, o por la vía de la democracia participativa, que también está colocada aquí. Es decir, hemos leído con mucho cuidado todos los documentos y carecen de razón. Y estamos aquí para decirle a la Corte que no lea la Constitución de la Ciudad de México con patrones arcaicos propios del siglo XIX, porque esta Constitución es progresista, es para el siglo XXI y es de avanzada. No quieran encajonar a la Ciudad de México en parámetros que ya no son vigentes en México. Fueron las palabras de Dolores Padierna, que hace ella esta defensa también como coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Constituyente, pero bueno, más allá de lo que ellos establecieron en Amigos de la Corte, un tema trascendental la semana pasada fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio entrada a la Asamblea Constituyente para poder defender la Constitución, que era algo que ellos habían alegado, que pues desde un principio, cuando se presentan estas acciones de inconstitucionalidad y las admite la Corte, no emplazó a la Asamblea Constituyente, obviándolas, ignorándolas, dándole esta facultad al gobierno de la Ciudad de México, a la Asamblea Legislativa, y eso llevó a que Alejandro Encinas presentara un recurso de reclamación, que hoy logran una victoria, pero diríamos una victoria pírrica, porque parece ser que hubo un mal asesoramiento a Alejandro Encinas, presidente de la Asamblea Constituyente, porque este recurso de reclamación lo hizo nada más por lo que respecta a las controversias constitucionales que presentó el Senado, la Presidencia y el Tribunal Superior de Justicia, pero deja fuera el tema de las 4 acciones de inconstitucionalidad, una de ellas la más importante, que es la de la PGR, porque ataca prácticamente toda la Constitución, y ahí
Alejandro Encinas pues no va a poder hacer nada. Entonces, si iba a tener este recurso de reclamación, tenía que haber sido en lo general. Así es, presentar el recurso de reclamación para las 7 impugnaciones, no solo para las controversias, sino también para las acciones de inconstitucionalidad. Pues ahora se sabe que cometió un yerro y que por eso los perredistas, anticipándose a eso, es que van a la Corte a presentar el amicus curiae, pues para que ahí sea incorporada o se considere la defensa de todo, contra todas las impugnaciones que están combatiendo a la Constitución de la Ciudad de México. Y en ese sentido es que habla así Dolores Padierna, diciendo pues nos lamentamos por eso, ¿no? Vayamos con Dolores Padierna. De reconsideración para que los 100 constituyentes tengamos el derecho de defender solo las controversias. Yo me lamento de eso, se debió haber interpuesto pues también para las acciones de inconstitucionalidad, que son las más peligrosas y son las que tienen un contenido más agresivo y la que nos ofende radicalmente. Pero por eso estamos aquí con nuestro amicus curiae, para decirle a la Corte hay muchos argumentos y los argumentos que dimos fueron plurales, votados por una amplísima mayoría. Muchos conceptos que están impugnados fueron votados por unanimidad y no fueron cuestionados por nadie. Entonces, que lo hagan la PGR o el Tribunal o la Corte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos parece verdaderamente... Pues ahí está el lamento de Dolores Padierna, que de poco se debiera haber. Pues sí, por lo pronto buscamos a Alejandro Encinas, le mandamos un mensaje, le hablamos por teléfono, no nos contestó. El único mensaje que nos envió, muy parco, porque le preguntamos qué va a pasar con las 4 acciones de inconstitucionalidad para las que no están reconocidas como defensa. Y solo me escribió, somos defensa para todo, no por partes. Pero pues bueno, la verdad es que no se justifica aún así con esas palabras de Alejandro Encinas, por el hecho pues de que la Corte los está reconociendo solo en partes, no en todo, ¿no? Y como tú ya comentabas, la acción de inconstitucionalidad de la PGR ataca cosas tan básicas y que requirieron un momento álgido de discusión como es el capítulo completo de Carta de Derechos. Uh-huh. Ahí se establecen todos los derechos para todos los ciudadanos de esta capital del país, algunos de tal consideración y vanguardia como el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? El derecho a una muerte digna, el derecho al agua, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, todo. Si ahí la Asamblea Constituyente no va a poder tener derecho a voz y solo van a quedar en la responsabilidad de hacerlo el gobierno de la ciudad y la Asamblea Legislativa del DF, que ellos sí son reconocidos en la Corte como autoridad demandada, pues va a ser una gran frustración que al final la Corte resuelva, pues como lo dice Dolores Padierna, con esta visión del siglo XIX. Así es, y digo, recordar que Alejandro Encinas está como delegado tanto del gobierno como de la Asamblea Legislativa. Así es. Por eso a lo mejor siente que tiene facultad de poder defender todo, pero pues sí recordar que la Corte es muy estricta en el método que sigue para estudiar cada caso. Entonces, de manera rigurosa le hará o le pondrá atención a quienes tiene como defensores de la Constitución, y ahí por lo pronto Alejandro Encinas ya no lo es en 4 acciones de inconstitucionalidad que son muy importantes. Pero bueno, ahí dejamos el tema de la Constitución, que será ya parte de este litigio. Ya se completó la primera fase donde ya se presentaron las acciones, las controversias y los alegatos. Ya va a entrar el estudio y hay una ruta más clara para resolver lo que es la Constitución. Pero vamos a otros temas que pues hay de política en la ciudad, como todo lo electoral.